giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 1223 a.C., en Ugarit, en la actual Siria, sobre una tableta de arcilla encontrada en 1948, un astrólogo que es testigo ocular del evento escribe la fecha de un eclipse. Aunque evidentemente no se trata del primer eclipse de la historia, ni tampoco el primero que podemos identificar mediante cálculos astronómicos, sí es en cambio el primero registrado por un cronista coetáneo de los hechos. En el año 1179, convocado por el Papa Alejandro III, comienza el Tercer Concilio de Letrán, un décimo de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha, en el que se impone que el Papa sea elegido solo por los cardenales y entre ellos por 2/3 de los mismos. Se prohíbe el nicolaísmo o amancebamiento de clérigos. Se excomulga a los herejes valdenses, precedentes del protestantismo, y se convoca una cruzada contra los albigenses o cátaros del mediodía francés. Corriendo el año de 1329, Juana II de Navarra y su marido Felipe III Evreux son coronados reyes de Navarra. Ello supone la introducción en el reino de la dinastía de los Evreux, la cual va a reinar allí hasta 1441, poco más de un siglo, hasta que con el matrimonio de Blanca I Evreux, última reina de la dinastía, con Juan II de Aragón, entra en Navarra la dinastía de los Trastámara, que en ese momento reina en 3 de los 4 grandes reinos cristianos hispanos, a saber, Castilla, Aragón y Navarra,
es decir, en todos menos Portugal. La sucesión de este Juan II de Aragón será curiosa, pues mientras en Aragón es sucedido por Fernando II, el futuro Fernando el Católico, hijo de su segunda esposa, Juana Enríquez, en Navarra, en cambio, es sucedido por su hija Leonor, hija de Blanca, la cual morirá en 1479. El caso es que en 1513, 34 años después de la muerte de Leonor, su medio hermano, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, para que nos entendamos, acabará conquistando el reino de Navarra, el cual, curiosamente, no incorporará a Aragón, como habría sido por tantas razones lo esperable, sino a Castilla, con lo que Fernando, hijo de quien fuera rey consorte de Navarra, se ve ahora rey del mismo reino, pero no a título de rey titular aragonés, sino de regente castellano. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1535, en el Virreinato del Perú, Francisco Pizarro instala el primer cabildo de la ciudad de Trujillo de Nueva Castilla, fundada 3 meses antes por Diego de Almagro sobre la costa norte peruana, en la margen derecha del río Moche. En 1701, en Venezuela, el marqués de Mijares, Andrés Cuadras, y el obispo Diego de Baños y Sotomayor fundan la aldea de Maracay, con 400.000 habitantes al día de hoy. Y en 1766, Antonio de Ulloa, primer gobernador español de Luisiana, el inmenso territorio norteamericano que constituye la única frontera que se encuentran las colonias británicas norteamericanas hacia el oeste, una vez que el mismo ha sido entregado a España por Francia, como consecuencia de las estipulaciones derivadas de la Guerra de los 7 Años, llega a Nueva Orleans y lo convierte en español, una seña que sigue muy presente en la ciudad. La Catedral Primada de América, conocida también como la Catedral de Santo Domingo, o la Basílica Menor de Santa María de la Encarnación, es la iglesia más antigua de América, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Fue construida en el siglo XVI por mandato del Papa Julio II, y está inspirada en la famosa Catedral de Sevilla. La catedral fue consagrada en 1541, y en 1546 el Papa Pablo III la elevó al rango de Catedral Metropolitana y Primada de América solicitado por el rey Carlos I de España. Además, en 1930 el Papa Benedicto XV le otorgó el título de Basílica Menor. Su estilo arquitectónico es gótico con influencias renacentistas, y cuenta con una impresionante fachada plateresca. Alberga un vasto tesoro artístico, que incluye retablos, cuadros antiguos, ebanistería y monumentos funerarios. Durante un tiempo la catedral albergó los restos de Cristóbal Colón hasta 1795, cuando fueron trasladados a La Habana y después a la Catedral de Sevilla. El entorno de la catedral está formado por la Plaza de Armas, la Plazoleta de los Curas, y su puerta principal frente a la calle Arzobispo Meriño. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Viaja por el Mundo. Solo añadir que la catedral tiene trazas bien visibles del estilo gótico que España llegó a llevar al continente, así como con posterioridad el Renacimiento y sobre todo el Barroco, que es el estilo por antonomasia de la España virreinal hispanoamericana, en la que es probablemente la más bella manifestación del Barroco producida en cualquier lugar del mundo. El gran Alberto Hernández nos trae hoy un médico español
de los de Relumbrón. Tomás Romay y Chacón nació en La Habana en el año 1764. Era el mayor de 18 hermanos. Se educó con su tío, que era fraile de los predicadores. Hizo la carrera de medicina e hizo el doctorado porque en aquella época un barco llegó a La Habana con el vómito negro, la fiebre amarilla. Y entonces él se dedicó al estudio y a curar lo que pudo. Fue tan buena su trabajo y su disertación que le hicieron también académico de la Real Academia de San Carlos en Madrid. Fue de los primeros higienistas que hubo en Cuba, y cuando Jensen hizo los estudios sobre la vacuna de la viruela, él rápidamente los estudió y los aplicó. Cuando a principios del siglo XIX Balmis llega a vacunar en el continente americano, se encuentra con la agradable sorpresa de que en Cuba había más de 5.000 personas vacunadas. Todos ellos debido a que el doctor se había adelantado y había empezado la vacuna por su cuenta. Es más, se da como hecho curioso que para convencer a los escépticos tuvo que vacunar primero a 2 de sus hijos y luego contaminarles con la viruela, que salieron indemnes, lógicamente. Tanta admiración causó en el doctor Balmis, le presentó al gobernador de la isla y le propuso hacer un instituto para la vacunación y que él fuera el presidente. Se hizo de la Sociedad de Amigos del País de Cuba, fue también docente, trabajó para la agricultura, fue químico. En fin, es una especie de sabelotodo de ciencias médicas y similares en Cuba. Para terminar su carrera como médico, como hecho también notable, es que le tocó vivir también la epidemia del cólera, que también dentro de lo que pudo lo hizo bastante bien. En Cuba es considerado como el médico de la isla. Por cierto que allí dicen que es cubano, se olvidan decir que era español y que era católico ferviente. De hecho, su tío que le educó era fraile y él se educó en colegios religiosos. Es una lástima que el Imperio Español ya en aquella época estaba en descomposición, puesto que la expedición de Balmis, en mi opinión, podía haber salido tranquilamente de Cuba y se hubiesen ahorrado muchos esfuerzos y hubiese tenido bastante mejor resultado. Pero así es la vida. Y hoy, desde Chile con historia, Javier Valdés, con gran maestría, nos describe lo que son los estertores del Imperio Español en el continente americano. El 18 de enero de este año se han conmemorado los 200 años de la firma del Tratado de Tantauco, mediante el cual se produce la rendición formal de las últimas fuerzas militares realistas al mando del general Antonio Quintanilla, el último gobernador español de Chiloé, y por ende la incorporación de la isla de Chiloé a la naciente República de Chile. Este evento nos da pie para hablar de los últimos lugares en la América continental, donde con porfía no exenta de orgullo y honor, ondearon las últimas banderas de la Cruz de Borgoña. Para fines de 1924, la situación militar española en América era simplemente imposible. Con excepción del ejército del Alto Perú, al mando del virrey José de la Serna, solo quedaban algunas guarniciones aún leales a la corona en todo el continente. Chiloé, en el extremo sur de Chile, gracias a su posición geográfica y que el gobierno de Chile había concentrado sus recursos económicos y militares en la expedición libertadora del Perú y en la pacificación de la intendencia de Concepción, había logrado sortear dos intentos fallidos de conquistar la isla principal. Pero estaban completamente aislados del mundo. Solo se recibían noticias vagas de próximas expediciones provenientes de España, meros rumores traídos por barcos extranjeros que de vez en cuando llegaban a la isla. No mucho mejor es la situación de la guarnición del Callao. Al mando del brigadier Ramón Rodil, la fortaleza del Real Felipe y la población aledaña no solo cobijaban a los soldados, sino además a numerosas familias realistas que buscaban refugio, por lo que en caso de un asedio no serían las balas, sino el hambre el principal enemigo. No menos dramática la situación del castillo de San Juan de Ulúa, en la bahía de Veracruz.
En septiembre de 1921, las tropas mexicanas tomaron Veracruz, por lo que la guarnición y la población de más de 2.000 personas solo podían resistir con apoyo desde Cuba, en convoyes esporádicos que duraron hasta enero de 1925. A partir de entonces, la guarnición quedó entregada a su suerte. En la lógica fría de la guerra moderna, los comandantes de estas guarniciones habrían sido más que conscientes que lo mejor que podían hacer por sus soldados y los civiles era pactar una rendición honrosa que garantizara vida y libertad, pero su sentido del honor y el deber les impedía entregar lo que tanto había costado para España. Además, estaba la porfiada esperanza que desde la metrópoli se organizaran nuevas expediciones que pudieran cambiar lo que parecía ser el destino fatal, el final del imperio en América. Por último, eran muy conscientes que las lealtades de los criollos cambiaban con la dirección del viento, pues a veces peleaban entre ellos con más sudor y fuerza de contra España. Sin embargo, el año 1925 marcó el principio del fin. El 19 de diciembre de 1924, el ejército español del Perú fue derrotado en Ayacucho y José de la Serna firmó el acta de capitulación. Sin embargo, en el Callao, Rodríguez se negó a aceptar la rendición, iniciándose un largo asedio con continuos bombardeos entre los fuertes y las fuerzas sitiadoras. Sin esperanza de socorro, con la moral de la tropa y los civiles corroída por el hambre, las enfermedades y casi agotadas las municiones, Rodil finalmente aceptó rendir la plaza el 23 de enero de 1926. De los 2.800 soldados con que comenzó el asedio, solo quedaban vivos 400. De los casi 8.000 civiles refugiados, solo unas pocas decenas salieron vivos. El 18 de noviembre de 1925, lo que quedaba a la guarnición de San Juan de Ulúa, menos de 500 hombres, derrotados por el escorbuto, entregaron la fortaleza a los mexicanos. Pero los chilotes demostraron por qué fueron los más fieles y duros soldados del rey en América. Las dos primeras expediciones contra la isla habían sido rotundos fracasos, pero como dicen, la tercera es la vencida. La expedición, dirigida por el entonces director supremo de Chile, don Ramón Freire, llegó el 9 de enero de 1926, al mando de un ejército de 2.500 hombres y 13 barcos a la bahía del Inglés al norte de Ancud. Luego marcharon en dirección hacia la capital, San Carlos de Ancud. Fueron necesarios 2 fieros combates de las afueras de la ciudad, Pudeto y Villavista, el 14 de enero, para obligar a los chilotes realistas a retroceder hasta Castro. Sin municiones y con los recursos agotados, el general Quintanilla se dio cuenta que toda resistencia era inútil. A salvo su honor como soldado, acordó pactar la rendición, pero en condiciones más que satisfactorias. La isla pasaría a soberanía chilena y todos los habitantes serían chilenos con todos sus derechos y obligaciones. Se respetaban bienes y propiedades e incluso los funcionarios realistas podrían permanecer en sus cargos por lo menos por un tiempo. Se invitó a don Antonio Quintanilla a quedarse en Chile, lo cual él amablemente declinó. De esa manera, el 18 de enero de 1926 concluyó el Imperio Español en la América continental. El 30 de ese mes se embarcaron los últimos españoles y realistas que quisieron dejar Chile. La bandera de las aspas de Borgoña había dejado de ondear en el fin del mundo. En 1770, en la ciudad norteamericana de Boston, se produce la protesta por la ley que obliga a dar hospedaje a los soldados británicos. Las tropas británicas son recibidas a pedradas y los soldados responden disparando, con un saldo final de 5 civiles muertos. Es la primera sangre derramada en el proceso que conducirá a la Guerra de la Independencia de las 13 colonias. No de los Estados Unidos, que todavía no existen, no, de las 13 colonias. Como se sabe, en 1775 se producirá la proclamación de la independencia de dichas colonias y en 1783, 8 años después, el Tratado de París certifica su independencia respecto del Reino Unido, tras una guerra con intensa participación de España, que por su parte está luchando contra Inglaterra no solo en el escenario norteamericano, sino también en muchos otros, así Menorca, así Gibraltar, así la Florida.
En 1933 se funda en España la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, condición que agrupa a los partidos de derechas, presidida por José María Gil Robles. Solo 7 meses después concurre a unas elecciones que va a ganar, pero al no tener mayoría suficiente para gobernar, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República a la sazón, le impide no solo formar gobierno en solitario, sino ni siquiera participar en él, permitiéndole apenas apoyar un gobierno del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Extraño, ¿verdad? Más extraño todavía si se considera que, en teoría, la ideología de Alcalá Zamora era más cercana a la derecha que a la izquierda. Esto es España, señora. En 1933, las elecciones al Reichstag alemán dan una aplastante victoria del Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, con más de 17 millones de votos, un 44% del total, frente a los 7 millones de los socialistas, los casi 5 de los comunistas y los 3 de los nacionalistas, los cuales le sirven al partido de Hitler para obtener 288 escaños de 647 a 36 de la mayoría absoluta. Con dicho resultado, los nazis pudieron, no obstante, gobernar, pero en coalición con los nacionalistas de Alfred Hugenberg, del Partido Nacional del Pueblo Alemán. En 1946, durante una conferencia en Fulton, en los Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill utiliza por primera vez el término telón de acero, con el que quiere describir la separación física e ideológica existente entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales, una separación tan grande que dará lugar a la llamada Guerra Fría, la cual durará hasta la caída de ese telón de acero a partir del año 1989, esto es, 43 años después. Lo más curioso del caso es que solo unos meses antes se había carteado con el jefe del Estado español Francisco Franco, quien le advertía que el comunismo era el peligro que pronto tendría que afrontar Europa, y Churchill a esas palabras le respondía tajantemente que la alianza anglo-soviética era the keystone of British foreign policy, la pieza clave de la política exterior británica. Eso es lo que se llama tener vista de lince, habilidad premonitoria. La noticia de Lula. Y en 1991, Puerto Rico declara el idioma español como única lengua oficial del país, derogando así la cooficialidad que venía rigiendo con el idioma inglés. Puerto Rico se había desvinculado de España en 1898, sin ni siquiera haberse rebelado contra la corona, cuando en el Tratado de París, Estados Unidos obliga a España a abandonar la isla junto a Cuba, Filipinas y Guam. Actualmente, y desde el año 1952, es un estado libre, asociado a Estados Unidos, una especie de estado independiente con una relación frente a los Estados Unidos parecida a la que existe entre los distintos estados de la Unión Europea. De hecho, los puertorricenses, puertorriqueños o boricuas, que de todas estas maneras se puede llamar a los habitantes de Puerto Rico, no pueden votar en las elecciones norteamericanas, ni los norteamericanos en las puertorricenses. Momento que se nos antoja más que propicio para escuchar al cantante de moda, el puertorriqueño Bad Bunny, que recientemente ha marcado un hito al protagonizar uno de los espectáculos musicales más cotizados del momento, amenizar la Super Bowl de fútbol norteamericano, con canciones cantadas exclusivamente en español, ya que el artista se niega a cantar en inglés.
Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear, qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Aprovecha que estoy soltero, single, mírame mal si quieres que te singa. Te voy a llevar pa' PR todo el fin de. Después de mí vas a borrar Tinder. Y estoy suelto, mami, estoy suelto. Mírame ahora perreando un experto. Estoy suelto, mami, estoy suelto. Ay, ay, ay. Hoy la calle está prendida, juca, pastilla, molía. Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía. La que me mira a los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Estoy puesto por lío. Dime si tu lía, tu amiguito, el corillo están bien rica, pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con la que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, tan chulería. Ey, dime si te vas a montar. Para la isla tengo el portal. Bien borrachos los tres. Baby, a las dos me las voy a llevar. Oh, me quiere besar. Yo que la puse mal. Tírate fotita ahora, porque ahorita te voy a despeinar. Yeah. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear, qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Yeah, yeah. Sí, sí. Esto es PR, mami. Aquí nací yo y el reggaetón pa' que sepa. Ay, ay, voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Que bailen todas las gatas, no fuimos al garete. Estás escuchando el que más le mete. No le mames, suéltate el grillete. Ponte en cuatro que te voy a dar fuerte. Ponte en cuatro que te voy a dar fuerte. Voy a llevarte pa' PR. PR Puerto Rico, voy a llevarte para Puerto Rico. Bad Bunny. Y hoy, como primer programa del mes que es, mes de marzo, aquí está nuestro galeno historiador explicándonos el significado del mes para los ciudadanos del Imperio Romano. Buenas noches, hoy vamos a hablar del marzo romano. El nombre de marzo proviene del latín Martius, por estar consagrado a Marte, dios de la guerra. En la antigua Roma, marzo era el primer mes del año desde que Rómulo estableciera el calendario arcaico de 10 meses, asociándolo al renacer natural de la primavera. Posteriormente, con el calendario de Numa Pompilio en años 700 a.C., se añadieron los meses de enero y febrero, con el año de 12 meses, pasando marzo a ser el tercer mes del año. Era el mes del equinoccio de la primavera, del 21 al 22 de marzo, cuando los campos comienzan a florecer y cuando los ejércitos se preparaban para la guerra, por lo que este mes estaba consagrado al dios Marte. También, a partir del equinoccio de primavera, se abrían los puertos a la navegación de altura, mare apertum, cuando las condiciones del Mediterráneo permitían la navegación. En el campo, los agricultores, bajo los auspicios de Piscis, comenzaban el cultivo de los campos. El mosaico alegórico al mes representa a Rómulo, hijo de Marte, ataviado de pastor, dispuesto a sacrificar una cabra a su padre divino. Su disfraz de pastor alude a que Rómulo consiguió reunir gentes de los distintos lugares que se convertirían en rebaño de hombres del que nació Roma. A su derecha figura un pájaro picapinos que la tradición atribuía haber facilitado los primeros alimentos a los gemelos antes de que los amamantara la loba. También ese pájaro estaba consagrado a Marte. Entre las festividades más importantes del mes se hallaba el día 5, la Navigium Isidis, o Navío de Isis, que se popularizó a partir del siglo I a.C. tras la conquista de Egipto y muestra la integración de los distintos cultos en
en el imperio con una procesión a la diosa Isis, representada con una estatua de plata, desde Roma hasta el puerto de Ostia, donde se le ofrecía un barco adornado con flores y se liberaba dicho barco en el mar como ofrenda a la diosa y protección de los marineros en los mares en la temporada marítima que se abría. También se conmemoraba el día 6 la aceptación de Augusto como Pontifex Maximus. El día 13 se recordaba el asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44, Gaius Julius César Occisus Est. El día 17 de marzo se celebraba la Liberalia, en honor del dios Liber o Baco. En esta fecha, los adolescentes a 15-16 años pasaban a ser considerados adultos. El adolescente entregaba su bula, amuleto protector, a los dioses lares, y todos los que celebraban el comienzo de su adultez realizaban una procesión hasta el templo de Júpiter, donde se celebraban sacrificios. En el templo de Júpiter inscribían sus nombres en el archivo estatal o tabularium. Las sacerdotisas del dios Liber, llamadas Liba, ofrecían pasteles de aceite y miel. Para las niñas no había rito de paso a la madurez, y tan solo en la menarquía ofrecían sus muñecas pupae a la diosa Venus. Para ser consideradas mayores de edad tenían que esperar hasta su matrimonio, pasando de la tutela del padre al del marido. En los jóvenes masculinos el paso a la madurez se representaba por el cambio de toga a la toga virilis, hecha de lana sin decorar, con un ritual especial, adquiriendo los ciudadanos desde ese momento el derecho al voto. Buenas noches. En el capítulo del natalicio nace en 1133, hijo de la emperatriz Matilde II, inglesa de nacimiento, Enrique II de Inglaterra, primer monarca de la casa de Plantagenet, que lo es 45 años desde 1154 hasta 1189. Casado en 1152 con Leonor, reina titular de Aquitania, ello vincula algunos territorios franceses a Inglaterra, lo que a la postre traerá la larga guerra llamada de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la cual en realidad dura 116. El nombre de la dinastía Plantagenet es debido a una ramita de Iniesta, así llamada en francés, que se ponía en el yelmo el padre de Enrique, Godofredo V de Anjou. La dinastía también será conocida como Fitz-Empress, que significa hijo de la emperatriz, lo que Enrique II era respecto de Matilde, hijo de la emperatriz. Ve la luz en el año 1512 Gerardo Mercator, latinización del nombre holandés original Gerard Kremer, cartógrafo y geógrafo holandés que concibe una nueva proyección para su uso en los mapas, que es hoy día la más generalizada, en la que las líneas de longitud son paralelas,
lo cual tiene como ventaja el facilitar la navegación marítima y una adecuada presentación en 2 dimensiones de los distintos países, pero brinda una apariencia dimensional muy distorsionada en la que solo a modo de ejemplo la superficie de la India aparece como la tercera parte que la de Groenlandia, cuando en realidad es 1/3 más grande. ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María Esta no es una semana cualquiera y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Y en 1948 viene al mundo Francisco Rivera, torero español más conocido como Paquirri, trágicamente fallecido el 26 de septiembre de 1984 a los 36 años de edad, tras una acogida del toro avispado en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, sencillamente por no disponer la misma de las adecuadas instalaciones sanitarias para un evento como aquel. En aquella ocasión torearon con él el Gillo, trágicamente fallecido el 30 de agosto de 1985, casi un año después de resultas también de una acogida, y Vicente Ruiz el Soro, que el día 23 de mayo de 1987 sufría una terrible cogida que a punto estuvo de llevarlo también al otro mundo. Conforman los tres, Paquirri, el Gillo y el Soro, la conocida como Terna de Pozo Blanco. Con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. ¿Cómo estáis todos? Mariate, Luis, queridos oyentes. Hoy empezamos un miniciclo dentro del Imperio Nuevo, porque empezamos con un faraón o faraona a la que dedicaré 3 poemas. Y se los dedicaré porque realmente hay mucho contenido en su historia. Hablaremos de la reina Hatshepsut, que reinó entre los siglos XVI y XV a.C. ¿Cuál es la particularidad de Hatshepsut? Ella era hija de Tutmosis I y la gran esposa real, pero había un varón, hijo del faraón, de Tutmosis I, y de una concubina, ni siquiera una esposa secundaria, que se convertiría en Tutmosis II, dándole prevalencia por ser hombre. Parece que Tutmosis II no tenía una gran personalidad. Muere pronto y deja a Hatshepsut, no se está seguro si con 1 o 2 hijas propias, pero también deja un hijo con una concubina o segunda esposa que se convertirá después en Tutmosis III. Ella se convierte entonces en regente, pero llega un momento en el que no se conforma con ser regente. Realmente toma el poder y lo hace adoptando además los símbolos del faraón.
la barba postiza, el nemes o el tocado famoso, como el que lleva Tutankamón en la famosísima máscara funeraria. Y además justifica que ella es hija directa del dios Amón, y lo hace con una historia muy espectacular diciendo que el dios Amón toma la forma de su padre, para que no parezca que su madre le es infiel, claro, y yace con su madre para traer al mundo a Hatshepsut. Esta historia la manda a grabar en su templo funerario en lo que hoy se llama Deir el-Bahari, un templo espectacular que los arqueólogos polacos rescataron de sus ruinas, se discute si con más o menos acierto, donde también se grabó en relieves la expedición que mandó realizar al Punt, que se había hecho antes pero no se hacía continuamente. No estamos muy seguros de dónde estaba el Punt, pero bueno, de esto hablaremos en otro de los poemas. Mujer, 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 siempre mujer. Con nemes y con barba, faraón, más hija, madre, esposa y ambición. ¿Acaso tiene género el poder? Hoy sacas tu potencia del ayer, diciendo que es tu padre el dios Amón. Tu sangre ya era regia y condición, y mucho más querías siempre ser. Ya no reina consorte, no regente, no gran sacerdotisa marioneta, la hija del Dios, Dios también viviente, se venera plenamente, no respeta. Al Punt llega tu fuerza y tu saber, de rey, de faraón y de mujer. En el capítulo del obituario muere en 254 Lucio I, 22º Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año desde 253. En la cuestión de los lapsi, es decir, los que perseguidos por el poder romano habían renegado de la fe, pero luego querían volver, se muestra partidario del perdón, algo que le enfrenta a la herejía novaciana, contraria al mismo. Se le tiene por mártir, pero lo cierto es que muere durante el reinado del emperador Valeriano, de quien no consta que persiguiera a los cristianos hasta 3 años después de la muerte de Lucio. Como quiera que sea, su nombre aparece ya entre los santos del Martyrologium Hieronymianum de principios del siglo VI. En 1803 muere María Isidra de Guzmán y de la Cerda, conocida como la Doctora de Alcalá, que pasa por ser la primera mujer que ostenta en España el grado universitario de doctor y la dignidad de académica honoraria de la lengua. Si bien antes que ella y en circunstancias universitarias bien diferentes, evidentemente, ya lo había hecho Juliana Morel o Morela, monja dominica española que a los 7 años de edad sabía ya griego, latín y hebreo. A los 12 dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés, y a los 17 hablaba, leía y escribía en 14 idiomas.
y que en 1608, a los 14 años de edad, se doctora en leyes, un verdadero portento no solo de mujer, sino de ser humano. Muere en 1953 Josip Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Stalin, acero en la lengua rusa, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924 hasta el día de su muerte, casi 30 años. Durante su mandato promulga un programa económico a base de lo que se da en llamar planes quinquenales, los cuales acaban con la vida de millones de campesinos soviéticos. Realiza unas purgas políticas que eliminan a varios miles de personas, entre ellas la casi totalidad de la cúpula militar, lo que a punto estará de costarle la derrota de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, y la práctica totalidad de la clase médica, lo que de hecho le costará a él la vida. En la divertida película La muerte de Stalin, cuando sus compañeros entran en su despacho y se lo encuentran tirado en el suelo porque ya le ha dado el ataque que le llevará a la muerte, uno de ellos dice: habrá que llamar a un médico. Y el otro contesta: imposible, nos los hemos cargado a todos. En el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, su sucesor en el cargo, Nikita Khrushchev, denuncia sus crímenes y comienza el proceso llamado de la desestalinización, que, lamentablemente para la URSS y para todos sus países satélite, no irá seguido de un proceso paralelo de descomunistización del país. Curiosamente, el mismo día también su compatriota, el gran compositor Sergei Prokofiev, autor de 7 óperas y 7 sinfonías, así como de obras tan conocidas como Pedro y el Lobo, Danza del Caballero o este maravilloso ballet Romeo y Julieta, que hoy está acompañando este obituario. Y puntual como siempre, Alberto Hernández, el gran Alberto, que nos habla hoy de un lugar español como pocos que no se encuentra en la península ibérica. En el año 1324, Bonifacio VIII concede la isla de Cerdeña a los españoles. Toma posesión de ella el príncipe Alfonso en nombre de su padre Jaime II de Aragón. De Aragón pasa casi más tarde a la monarquía hispánica, durante 400 años en la órbita española. Hay que destacar que en este tiempo no ha habido soldados españoles en Cerdeña. Estaba ahí el viejo tercio de Cerdeña, pero era estaba compuesta por sardos. Sus capitanes eran habitualmente sardos o españoles. No tenía cárcel. Es más, el rey Felipe IV les pide a los sardos que si quieren se suban un poco los impuestos porque necesita más dinero. Los sardos acceden gustoso. Carlos V visita una vez la isla y hace a todos sus habitantes caballeros. Los sardos también lamentan a que se ha asomado el rey
para que no se pueda mirar a otra persona que no sea el rey Carlos. El Tercio Viejo de Cerdeña participa en la batalla de Lepanto. En la nave capitana van 400 sardos. También participa en las guerras en Trípoli, Lombardía y Flandes. Participa como miembro de pleno derecho en la conquista de América, del que da muchos capitanes. Pero aquí que en el año 1713, por el Tratado de Utrecht, tenemos que entregar la isla a los austriacos. Estos tienen que entrar con fuerte protección porque el pueblo no está contento con que dejen de ser españoles. En 1717 los españoles vuelven a reconquistar Cerdeña y efectivamente utilizan 9 barcos y 8.000 hombres, pero no es necesario la guerra, puesto que los sardos se pasan a los españoles y los austríacos tienen que huir rápidamente. Hay que recordar que el reino de Cerdeña es otro reino más, como puede ser Aragón o Castilla, que son de la monarquía hispana, no son como un todo. Sobre estos reinos cae la leyenda negra cuando se pierden definitivamente. Es un país católico y afín a España, y entonces la leyenda negra se ceba con la presencia española allí, acusándonos de todo lo habido y por haber, la verdad y la mentira. En 1720 se deja definitivamente a la Casa Saboya, que por cierto los trata muy mal. Pretenden cambiarlos por un trozo de Milán o por un favor de Francia. Los ingleses no consienten esto último y Cerdeña queda unida definitivamente a Italia. En el aspecto cultural, emulado a Maquiavelo, y dijeron que la mejor monarquía del mundo era la española porque era humilde, sencilla y no era lasciva para con sus gentes. Y para terminar, en el 1730, un escritor sardo dice lo siguiente: la monarquía mejor y antaño, la más noble y floreciente, es un tablero de ajedrez sobre el que tú estás jugando la suerte de las Españas. Pero señor, si el juego tiene tanto interés y valor, ¿por qué parece que estás durmiendo? Pues esto es todo y mañana será otro día. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba, llegamos al final. Pero recuerda, España ya se ha flagelado bastante con su pasado. José de la Puente, historiador peruano, catedrático y abogado, hijo del también historiador peruano José Agustín de la Puente y bisnieto del 2 veces presidente del Perú, Manuel Candamo. Su campo principal de investigación es el Perú virreinal y el Perú del siglo XIX, actual presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú y autor de obras como Encomienda y Encomenderos en el Perú, Los hombres de la mar, la Marina de Guerra en la historia del Perú o El virrey Pezuela frente al proceso de la independencia peruana. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el concierto para violín en re mayor opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, al violín Hilary Hahn. Era la Frankfurt Radio Symphony que dirigía Andrés Orozco Estrada. En el natalicio Die Zauberflöte, opus K620, la flauta mágica, su obertura Wolfgang Gottlieb Mozart, en la interpretación que de ella hacía la Berlina Filarmónica que dirigía
Krauss Wolfman. Y en el obituario, Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. Era la London Symphony Orchestra que dirigía Valery Gergiev. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Javier Valdés, Bad Bunny y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.